Muy buenas noches, con musiquita venida desde España, específicamente de la región de Valencia, Green Valley, Los Sueños. Arrancamos una nueva edición de Ojo con los Medios. Tenemos muchísima información muy variada, ha pasado de todo en el mundo y tenemos muchas noticias que han causado un cimbronazo político en los respectivos países donde se han acontecido esos hechos. Vamos a hacer ya mismo una comunicación con Andrés Allari vía Skype. Hola, comandante. Hola, hola. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, ahí lo escucho perfecto. ¿Cómo le va? Justo se había congelado el satélite. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo por Bolivia? Bien, aquí con las lluvias ha arreciado el frío nuevamente, se ha adelantado la temporada. Me estaban comentando que han nevado en la cordillera real, así que mandamos una energía positiva ahí, tiene que precipitar. Pero bueno, en Cochabamba sobre todo, que está más seco, en Tarija, vamos a ver cómo va este año la temporada de lluvia. Bueno, empecemos de una vez con el material informativo que nos va a llevar hacia Brasil, en primera instancia con una noticia importante. Sí, efectivamente ha causado un revuelo político en todo Brasil la detención de Eduardo Cunha, quien fue el promotor del impeachment contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff y que por el caso Lava Jato fue ordenada su detención por el juez Sergio Moro y fue detenido hoy por la Policía Federal en Brasilia. Vamos a ver cómo lo reporta el corresponsal de la CNN en Brasil, Francho Barón. Esto ha caído como una auténtica bomba en el mundo político, es el único tema del que se habla hoy en los noticieros de este país. Una noticia de larguísimo alcance, ya que es poderosa, evidentemente, la imagen de ver cómo se llevan detenido a Eduardo Cunha, una persona que amasaba un poder en el mundo político enorme hasta hace pocos meses, como bien sabéis, el expresidente de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados y también el que fue considerado el arriete, el abanderado de todo ese proceso político, esa ola política que llevó a cabo el proceso de juicio político, el impeachment, y que acabó con la destitución de la ya expresidenta Dilma Rousseff. Bueno, Eduardo Cunha fue detenido, como decimos, en las inmediaciones de su casa en Brasilia, hoy por la mañana por policías federales, y también se procedió a un registro de su domicilio principal aquí en Río de Janeiro. Todo fue una orden emitida horas antes por el juez Sergio Moro, que, como bien sabéis, es el juez que lidera, que lleva a cabo esa gran operación Lava Jato, que intenta desentrañar toda esa gran trama corrupta destapada hace ya 2 años en la estatal petrolera Petrobras. Bueno, sobre Eduardo Cunha recaen los delitos. Él ya es formalmente imputado de haber cometido los supuestos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de evasión de divisas. Es decir, esto se traduce básicamente en haber tenido cuentas opacas en Suiza con un valor aproximadamente de $1,500,000 no declarado y que provendría, según los investigadores, justamente de haber cobrado sobornos, cuantiosos sobornos, para hacer de intermediario entre grandes empresarios y Petrobras para conseguir contratos en Petrobras. Bueno, el propio Eduardo Cunha viene negando estas acusaciones ya desde hace varios meses y hoy mismo ha emitido un comunicado oficial reaccionando a su propia detención en el que dice que se trata de una decisión absurda, literal, sin ninguna motivación y valiéndose de los argumentos de una medida cautelar extinta por el Tribunal Supremo Federal. Hay una gran preocupación ahora mismo con esta detención de Eduardo Cunha, ya que en el mundo político corre el rumor de que el propio Cunha podría intentar llevar a cabo algún tipo de acuerdo de colaboración con la justicia para poner a su disposición todo lo que sabe, todas las informaciones que sabe sobre esta gran trama corrupta a cambio de algún tipo de reducción de la pena, con lo cual podría haber nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevas implicaciones políticas en los próximos meses. Ahí teníamos el informe de la CNN y sobre el final hablaba de si Eduardo Cunha hablará o no. Y eso tiene que ver con una figura que hay en el Código Penal de Brasil, que es la delación premiada, es decir, aquellos acusados de delitos de corrupción que si aportan datos a la justicia sobre otros personajes corruptos u otras tramas,
se ve reducida su condena. Hay mucho temor en el entorno político brasileño por esta posibilidad. Yo diría que esperemos un par de horas, doctor, y consultemos a los analistas que siempre publican la interna brasileña y que son de nuestra preferencia para ver cuál es la lectura política que debe hacerse tras esta detención de Eduardo Cunha. A propósito, le comento una cosa. Cuando estuvimos en Brasil por abril, Luis Ignacio Lula da Silva tenía una intención de voto de 20%, un poquito más, apenitas más, 21 le daban las encuestas. Sí, desde ese momento fue subiendo un poco, llegó el mes pasado a 28 y ahora una encuesta, que la podemos ir poniendo a pantalla completa, de Vox Populi CUT, dice que tiene un 34% de intención de votos y que le está llevando casi 20 puntos a Ezio Neves, 25 a Marina Silva y 26 a Jair Bolsonaro, este diputado fascista que es un reivindicador, un apologista de la dictadura y de la tortura. ¿Cuánto le da al Duterte brasileño la encuesta? 7%. Ya que lo midan me asusta. 7%. Bueno, ya que lo midan es un dato político, ¿no? Sí, es fuerte, evidentemente. Y me parece que digamos, obviamente hay sectores muy recalcitrantes en cada sociedad que consideran que los derechos humanos, el debido juicio, la presunción de inocencia ante ser culpable no sirven para nada, obviamente. Bueno, le comento una cosa, doctor, acá en Washington ya estoy moviendo mis hilos y estoy atacando duramente la candidatura de Hillary Clinton. Sabe que nos dimos cuenta apenas vimos este material aquí en La Paz de Russia Today. Imaginamos que estaba su mano detrás de eso. Exactamente, doctor, exactamente. Usted sabe mis contactos con agencias rusas, iraníes y todo lo que tenga que ver con el eje del mal. En este caso introducimos estos elementos para afectar la candidatura de Hillary Clinton. A ver, vamos a ver cómo han incidido las políticas de Andrés Alari en la campaña de Donald Trump y en perjuicio de Hillary Clinton. Wikileaks revela dos nuevas tandas de correos electrónicos del actual jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. En estos correos podemos ver la correspondencia de diferentes miembros del equipo de Hillary Clinton y puntos pues que son un tanto controvertidos, sobre todo en estos momentos cuando tan solo nos encontramos a un mes de que los estadounidenses acudan a las urnas en estas elecciones presidenciales. Uno de los puntos críticos de Hillary Clinton durante toda la campaña ha sido el polémico caso de sus correos electrónicos. Mientras era secretaria de Estado, comprometió información confidencial de Estados Unidos y el FBI, de hecho, le dio una reprimenda diciéndole que había sido altamente irresponsable ella y su equipo. Sin embargo, se desestimaron el resto de acusaciones. Bien, pues ahora, a través de estas filtraciones de Wikileaks, se puede ver a través de uno de estos correos que el equipo de campaña de Hillary Clinton tuvo información privilegiada por parte de un exmiembro del Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos, que les estaría facilitando información sobre cómo estaba avanzando el caso de estos correos electrónicos, sobre los horarios de las diferentes audiencias y también sobre momentos, les estaría indicando momentos clave en los que podían afectar o cambiar la opinión del juez que estaba al frente de este caso. Precisamente también sobre sus correos electrónicos, en uno de los emails filtrados, se puede sobreentender que su equipo estaba al tanto precisamente de que Hillary Clinton había comenzado a eliminar correos electrónicos ella misma sin consultar al resto del equipo, y es algo de lo que precisamente el resto de personas que formaban su círculo de confianza pues discrepaban, algo que no veían con buenos ojos, que no hubiera consultado antes de empezar a eliminar estos correos electrónicos. El equipo de
Hillary Clinton tuvo acceso a una de las preguntas de los debates en los que participó la candidata demócrata a lo largo de esta campaña. La filtración venía por parte de una comentarista entonces de CNN, que al mismo tiempo tenía un cargo de hecho en el Comité Nacional Demócrata. Por lo tanto, en estos emails se ve cómo les facilitaba la pregunta de uno de estos debates. Son muchos los que se preguntan qué va a pasar ahora, pero lo cierto es que estos emails están cayendo en el olvido precisamente por las numerosas polémicas que acumula el Partido Republicano y que no dan tiempo a procesar ni siquiera todas estas informaciones que van saliendo. También hay muchos que se preguntan por qué precisamente Wikileaks tan solo aporta información, filtra información del Partido Demócrata y no lo hace también del Partido Republicano. Mucha información, mucho por analizar todavía, y lo que todavía queda, porque el fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirma que tienen en su poder unos 50.000 correos electrónicos de Hillary Clinton. Podríamos decir que Hillary Clinton hizo trampa como en la escuela, en el examen, sabía las preguntas que le iban a hacer en los debates televisivos. Exactamente, pero ¿por qué cree usted que se filtran las revelaciones de Wikileaks sobre los demócratas y no sobre los republicanos? Me parece que, Wikileaks tiene interés, me parece que no sigan Está equivocado. ¿Cómo? Está equivocado, doctor. A ver. Es por las gestiones que estoy realizando. Pero me parece que hay hilos muy poderosos ahí atrás, están colaborando. Sí, no, estamos con esta revelación seguramente Trump se gane la elección, doctor, y es lo que estoy operando políticamente aquí en Washington. Pero cambiar la matriz. Queda muy poco tiempo, quedan menos de 3 semanas, todas las encuestas le dan ganador a Hillary Clinton, la CNN reporta que ya haciendo el cálculo de números de electores ya sería la próxima presidenta, que parece que estos correos no le están filtrando, no le están dando ninguna ventaja a Clinton, a Trump, y aparte muchos dicen que como está Rusia detrás de eso, esa es la especulación, y en general al estadounidense en medio no le gustan los rusos ni el presidente Vladimir Putin, como que eso no lo va a beneficiar, como que lo ven como un ataque personal a Clinton. Doctor, usted no sea tan terminante. Acuérdese de la última elección en Colombia, no la del presidente, la del sí o la del no. Sí. ¿Qué decían todos antes del plebiscito? Que ganaba el sí. Trump será presidente de Estados Unidos, se lo firmo acá, doctor. Estoy en el centro del imperio. Bueno, a ver, muchachos, están grabando, ¿no? Del otro lado, perfecto. Acá todos me dicen que está grabado esto. 19 de octubre de 2016, a las 22:41. Andrés Aldari dice que Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Así que el 9 de noviembre, en Ojo con los Medios, vamos a ver esto. Perfecto. Lo que nos podría jugar un poco en contra es el tema de la apatía que hay en algunos sectores y sobre todo en estados del sur del país, doctor. Sí, en Texas, que es uno de los estados más grandes de Estados Unidos, prácticamente territorialmente es casi, digamos, un porcentaje amplio del territorio, 1/3 más o menos, y ahí hay un voto latino fuerte. Vamos a ver cómo reporta CNN justamente la clave en Arizona, en Texas, sobre el voto latino. Sudacas. Texas es un estado donde todo es más grande y el distrito congresional número 23 es un gigante que abarca casi 1/4 parte del territorio del estado, desde parte de San Antonio hasta la frontera con México. Es también un distrito donde la mayoría de los residentes son hispanos. Más o menos 70% de los habitantes. Pete Gallego es el candidato demócrata en este distrito que busca retomar el escaño que ganó en 2012,
pero que perdió hace 2 años porque dice menos hispanos salieron a votar. Si no hay elección presidencial, entonces muchas veces no salen. Pero la apatía política del electorado hispano en Texas no se limita a las elecciones no presidenciales. Esto según un estudio de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, comisionado por CNN, que revela que a pesar de que el número de latinos que pueden votar aumentó de 2 millones en 1990 a casi 5 millones en 2014, solo el 48% de ellos se registran para votar, lo que según el estudio es una proporción menor a la que se ve en el promedio nacional. Esa baja participación es parte de la dificultad que enfrentan los candidatos latinos para ganar elecciones, incluso en distritos donde en teoría podrían tener una ventaja. Jorge Garza es un abogado que representa a los legisladores hispanos en el Congreso Estatal de Texas. Dice que independientemente de la proporción de la población hispana, lo que importa en el momento de las elecciones es la proporción de latinos registrados que efectivamente votan. Hay latinos que no son ciudadanos en ese distrito. Y convierten a un distrito como el 23, donde la población es 70% hispana, en uno de los más competitivos del país, porque la realidad es que solo 53% del electorado es latino. Nuestros candidatos están en sus campañas solos en Texas. Pero César Blanco, director interino de Latino Victory Fund, un grupo dedicado a recabar fondos para candidatos latinos, ve otro obstáculo. No hay suficiente fondos. Explica que a menudo la falta de financiamiento frena el avance de candidatos hispanos, incluso en distritos de mayoría demócrata, donde hay que competir con otros grupos minoritarios. Nosotros como latinos tenemos que trabajar con varios grupos nacionales para obtener más ayuda. Según el estudio de CUNY, los latinos en Texas tienden a favorecer a candidatos demócratas. En 2012, 70% de los votantes hispanos favorecieron a Barack Obama, a pesar de que Mitt Romney ganó el estado. El estudio agrega que si la participación hispana aumenta en el estado, esta fuerza pudiera eliminar la ventaja que los republicanos gozan. José Garza dice que eso pudiera suceder en noviembre, si crece el descontento con el presunto candidato republicano a la presidencia. Puede ser que Hillary Clinton va a ganar el estado de Texas. Y la razón que va a ganar el estado de Texas es porque 80%, 70%, 90% de los latinos en Texas van a votar por Hillary Clinton. Pero esa mayor participación hispana no garantizaría un triunfo de Pete Gallego. Su contrincante, Will Hurd, es uno de solo 3 republicanos de raza negra en el Congreso y ha recibido más de $2 millones en contribuciones, más del doble de lo que Gallego ha recabado. Gustavo Valdés, CNN, San Antonio. Bueno, ahí tenemos la clave del voto latino. Está claro que mostrábamos en la última elección en Texas, 70% optó por Obama. Se calcula un porcentaje similar que podría optar por Hillary Clinton, que tiene una fortaleza en el voto latino, el voto negro, el voto de las mujeres y el voto de la clase media profesional. Veremos si puede... El voto comunista, doctor. Le hago una pregunta, hablando en serio, le hago una pregunta estructural. Sí. Vemos muchos procesos electorales últimamente en distintos países, y se acuerda que estuvimos hablando mucho de las crisis de representatividad que están atravesando muchas naciones. ¿Cuándo entra en crisis el sistema democrático si mayorías sociales no asisten a las elecciones, a votar? A la gente le deja de interesar ir a votar. Esto me preocupa. ¿Cuándo entra en crisis ese sistema? ¿En qué porcentaje Parece que de la abstención? Y yo creo que entraría si la abstención supera los marcos históricos. En Estados Unidos, en general, la mitad no va a votar, ese es el promedio tradicional. Con Barack Obama ese porcentaje de asistencia subió. Yo creo que si obviamente se registran porcentajes de no asistencia a votación de un 70%, creo que eso pone en crisis al sistema, en cualquier país del mundo donde el voto no es obligatorio, ¿no? Perfecto. Me parece que hay que prestarle atención a estas cuestiones, ¿eh? No son datos menores que la gente en distintos países no se sienta movilizada a participar en una contienda electoral. Exacto.
Segundo bloque de Ojo con los Medios, seguimos aquí con el principal operador en campaña sucia de Donald Trump. Así es, doctor, así es, así es. No le voy a anticipar los nuevos movimientos, pero habrá novedades en los próximos días. Vamos a estar atentos y yo ya le dije, como Donald no habla español, algunas cosas voy a poder decir acá sin que él se entere de nada. Eso es interesante. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Colombia, si le parece. Sí, y rescatamos un editorial muy duro del diario The New York Times, en lo cual califica a Uribe en su editorial como el hombre que bloquea la paz. Mirá esta tapita, por favor. Ahí está, el hombre que bloquea, The Man Blocking Peace in Colombia. Y el editorial le dice, no es demasiado tarde para que el señor Uribe, que sigue siendo popular entre muchos colombianos, empiece a comportarse como un hombre de Estado en lugar de un saboteador. Las decisiones que tomen las próximas semanas también pueden determinar si el acuerdo de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, que logró con la guerrilla más grande del país, va a terminar el derramamiento de sangre de forma permanente o será otra oportunidad perdida. Fallar sería una tragedia. Y le dice Uribe, si tiene una mejor idea, que vaya a La Habana, donde están los líderes de la FARC, a buscar compromisos sobre cuestiones relacionadas con la justicia y la participación política. Y le dice, un retorno a la lucha que no puede ser descartado sería catastrófico. Si eso llegara a suceder, el señor Uribe sería el principal responsable y culpable, ha dicho el New York Times. Fuerte, ¿eh? Hola, hola, ¿me escucha? Se ha caído, ¿usted me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ah, perdón, es que tengo acá la imagen congelada. Sí, la postura interesante, ¿no? Porque siempre hay que tener referencia de lo que mencionan estos medios estadounidenses, porque Estados Unidos ha tenido históricamente, como ya lo sabemos, una participación muy fuerte y de mucha injerencia en el conflicto interno colombiano. Exacto. Vamos a ver cómo reporta la Deutsche Welle estas contradicciones entre quienes apoyan el sí y quienes finalmente se impusieron mayoritariamente, por muy poco, pero mayoritariamente al fin, y como decíamos antes, también con una gran abstención, pero ganó el no. Sobre este tema nos plantea una interesante nota la Deutsche Welle, la cadena estatal alemana. Janet, usted está personalmente afectada por toda esta problemática en Colombia. Su hermana es una de las desaparecidas por esta guerra. Una de las grandes críticas que se le hizo a este acuerdo de Santos era que no había justicia para las víctimas. Usted, que está del lado de las víctimas, que es una víctima, ¿piensa que es un argumento válido? ¿No había justicia en el acuerdo? Sí había justicia. Los partidarios del no han tenido un doble discurso, piden la cárcel para las FARC, para las altas jerarquías, piden impunidad total para los terratenientes, para los empresarios que han estado involucrados con el paramilitarismo, y nos parece que nosotros siempre como víctimas nunca renunciamos a la justicia, nunca renunciamos a la verdad, y hemos tenido una posición ética y esa es la que llevamos a Cuba. O sea que para usted el acuerdo era suficiente. Era suficiente, estaba en manos de un comité de escogencia, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, escoger los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ahora los partidarios del no quieren eliminar. Cuéntanos un poco sobre la situación actual de las desapariciones forzadas en Colombia. Bueno, siguen ocurriendo las desapariciones forzadas en Colombia. Hay más de 46.000 reconocidas oficialmente, y dentro de ellos los ambientalistas, los líderes sociales, los campesinos y sobre todo mujeres y niñas siguen siendo desaparecidas en total impunidad. Eso es lo que no queremos para Colombia. Queremos que se frene la guerra y que nuestros nietos y nuestros hijos puedan vivir un país en paz. Ojalá que así sea. Janet, muchísimas gracias por estar acá ustedes. con nosotros. Gracias. Y siguen siendo las víctimas del conflicto interno en Colombia las más lúcidas y las más generosas en este proceso de paz. Sí, y otro tema que hay que dilucidar en torno a los sucesos de Colombia, doctor, es si efectivamente los que votaron por el no están a favor de la guerra.
o no están en favor de la guerra y votaron por el no porque, por ejemplo, no están de acuerdo con que las FARC tengan participación política, o no están de acuerdo con que los líderes de la FARC no estén presos. Me parece que este debate también es interesante y hay que dilucidarlo, ¿no? Sí, yo creo que en esos tres factores que usted menciona están las razones de los votantes del no. Sectores, obviamente terratenientes y empresarios, como mencionaba Janet Bautista en esta nota de la Deutsche Welle, que quieren seguir la guerra porque les conviene, son quienes armaron a los paramilitares y quienes son responsables de muchas desapariciones forzadas de campesinos, líderes ambientalistas, etcétera. Y después están quienes efectivamente no quieren saber nada con la FARC y que están mal en cuanto a la consideración pública en Colombia y no quieren ningún tipo de arreglo con ellos. Pero bueno, hay que entender que los procesos de paz se realizan entre partes en conflicto, no entre amigos, sino justamente entre quienes fueron contrincantes y enemigos. Vamos a ver si te parece un testimonio que nos trae Pacífico Noticias que remite justamente a este debate. Sí, efectivamente. En este caso, Imelda Daza, que es una dirigente histórica de la UP, de la Unión Patriótica, que fue masacrada en los 80, en la segunda mitad de los 80, por el Estado y por los paramilitares, y que se refiere justamente a qué va a pasar y cómo va a continuar el proceso de paz. La dirigente nacional de la UP, Imelda Daza, rechazó que promotores del no como Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez y Álvaro Uribe Vélez continúen disfrazando su oposición a la paz con un simple desacuerdo con algunos de los puntos pactados en La Habana. Es un sofisma para distraer a la opinión y hacerle creer que nosotros sí votamos no, pero queremos la paz. No, aquí no hay neutralidad. O es la paz o es la guerra. Entonces, quienes votaron no, votaron por la guerra. Además, fueron inducidos por métodos y mecanismos ilegítimos, ilegales, delictivos. Mintieron, engañaron a la gente para llevarla a que votara en contra de la paz. Según Imelda Daza, lo que realmente pretende la élite es continuar teniendo en sus manos el poder político, económico y social del país. Por eso, se corre el riesgo de que todo quede convertido en un nuevo frente nacional. Se ponen ellos de acuerdo a espaldas de un pueblo que está pidiendo a gritos y masivamente acuerdos ya. Ese es un peligro real de que ellos a espaldas de la población acuerden cosas que no se han negociado en La Habana. La dirigente política aseguró que el presidente Juan Manuel Santos tiene un gran compromiso con la comunidad internacional, por lo tanto, debe sacar adelante el acuerdo de paz. Ese acuerdo no se puede echar para atrás, es imposible, eso significaría el desbarajuste total del país. El presidente Santos tiene que empezar a implementar los acuerdos. El presidente Santos tiene que escuchar a los del no, hablar con ellos y explicarles que todo lo que han pedido o es ilegítimo, es ilegal, y lo que se puede modificar, pues es cuestión de reajustar los acuerdos en la implementación. El presidente Santos tiene que hacer honor al Premio Nobel de Paz que le ha sido concedido y garantizarle al pueblo colombiano un proceso de paz que no da más espera. Imelda Daza manifestó su entusiasmo por las masivas movilizaciones que se han desarrollado en los últimos días en favor de los acuerdos e invitó al pueblo colombiano a continuar en su lucha para encontrar una pronta salida para el proceso de paz. Bueno, vamos a ver a propósito qué dice el presidente Juan Manuel Santos, quien introduce el concepto o el pedido de que haya un nuevo acuerdo nacional. El sábado pasado fui al municipio de Nariño, en Antioquia, a declararlo libre de minas antipersonal. Quería también conocer personalmente por qué, en una zona que sufrió tanto por el conflicto armado, el 67% votó por el no. Ángela Montoya, una víctima que quedó con los brazos paralizados por una bala perdida durante una toma guerrillera y quien en un ejemplo inspirador de superación se ha dedicado a ayudar a otras víctimas, me contó la razón por la que la mayoría
votó por el no. La gente quiere la paz, la gente anhela la paz, pide la paz y espera la paz. Pero la gente votó por el no porque tienen miedo a que las FARC vuelva a nuestro municipio. Le expliqué a Ángela que precisamente lo que logra el acuerdo es que las FARC desaparezcan como grupo armado y no vuelvan nunca más a aterrorizar a ninguna población, como lo hizo alias Karina en esa región. Es la garantía de que eso no vuelva a suceder. En Nariño también escuchamos a Horacio Arcila, comerciante de Nariño, quien votó no. Y también viendo pues que la guerrilla les van a pagar un sueldo de 1.800.000, ese 1.800.000 va a salir de mi trabajo, de mi esfuerzo que hago acá en mi pueblo, en mi almacén, y veo que eso en realidad el comercio me va a quedar, ya el precio de mi impuesto va a quedar más elevado. Eso mismo me han dicho muchas personas y eso también es falso. Asimismo, algunos pensionados me dicen que votaron no, que porque les dijeron que les iban a quitar una parte de sus pensiones para pagárselas a los guerrilleros. Eso es totalmente falso. Nada en el acuerdo, ni en el plan que tenemos para su implementación, incluye tal cosa. Sería absurdo. Los recursos necesarios para que los exguerrilleros se reincorporen a la vida civil ya existen. Ya hemos logrado con éxito la reintegración de más de 50.000 excombatientes entre paras y guerrilleros. Un nuevo acuerdo ya es el clamor ciudadano, es la voluntad del gobierno y debe ser también la de las FARC. Es un imperativo para que no se vaya al traste el enorme esfuerzo de estos últimos 6 años. Quiero destacar aquí, en este punto, la tarea del presidente Juan Manuel Santos a nivel de organizativo, es decir, viajar a esos lugares donde se votó no y explicarle a esos ciudadanos el porqué de la necesidad del acuerdo de paz. Y en el segundo punto, la tarea comunicativa, es decir, aquí veíamos 2 ciudadanos víctimas de la violencia en Colombia, específicamente de la FARC, que explicaban por qué votaron que no, y se mostraba en este punto que la responsabilidad de ese no tenía que ver con una campaña mentirosa justamente de esa tienda política encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Y ahí el presidente lo que hacía era contestarles directamente a estos ciudadanos y explicarle que ese pensamiento que tenían no se ajustaba a la realidad. Interesante y ojalá que esta tarea, y además con el anuncio de extensión de alto el fuego hasta fin de año, permita llegar a este acuerdo nacional que reclama el presidente Santos. Nos trasladamos ahora a la Argentina. Se realizó allí un paro nacional de mujeres contra la altísima tasa de femicidios que se viene registrando y además con una altísima violencia y ensañamiento. Bolivia también se sumó a ese pedido de ni una menos, vivas nos queremos. También Paraguay, Uruguay y Chile, es decir, este grito contra la violencia machista se va extendiendo. Vemos cómo reporta la alta adhesión que tuvo el paro nacional de mujeres en la Argentina, la agencia estatal TELAM. Salimos nosotros a decir basta de esto de estar matándonos, matar a una es matarnos a nosotros también. Y es evidente que cada vez tenemos que estar más organizadas para poder defendernos. Juntas vamos a reunir la fuerza necesaria para poder conseguir los objetivos que son una regulación legal que nos permita realmente tener vigente nuestros derechos a pleno. Bueno, creo que históricamente compañeras y compañeros de TELAM hemos estado presentes siempre en todo lo que ha sido la movilización de Una Menos. Hoy no podíamos estar ausentes. Las últimas movilizaciones de Ni Una Menos y el encuentro ha marcado que hay un disciplinamiento muy fuerte ante la potencia de las mujeres, que no queremos que nuestra vida se precarice y exigimos y queremos que los medios de comunicación se involucren desde este lugar también. La gente del TELAM y de nuestro sindicato, el CIPREVA, vamos a estar movilizando. 16:30 nos vamos a concentrar en el obelisco y vamos a movilizar con todas las mujeres, con todas las compañeras y compañeros también, porque esta lucha es de conjunto. Le decimos basta a la violencia machista, basta a los femicidios, basta a la violencia en todas sus formas.
Y me parece que es poner en evidencia lo que viene sucediendo cada vez más grave, cada vez más denuncias, porque ustedes saben, 2 movilizaciones importantes de Ni Una Menos, y como que va escalando la violencia, las mujeres vamos saliendo. Esta es la primera vez que salimos las mujeres. Bueno, ahí este reclamo contra el flagelo de la violencia machista. Hay un promedio que se calcula en América Latina: de cada 30 hombres se asesina una mujer, y aproximadamente el 75% de los casos este asesinato, esta vejación, este crimen, lo comete alguien conocido de la víctima. Para replantear qué tipo de sociedad es en la que estamos viviendo y en la que estamos criando a nuestros hijos e hijas. Tercer bloque de Ojo con los Medios. Venimos recorriendo el mapa mundi con noticias fuertes en diferentes zonas del mundo. Comandante. Acá tenemos 2 ejes para iniciar este último bloque. ¿Filipinas o España? ¿Qué prefiere usted? Me parece que vayamos a Filipinas, que... Tailandia más bien, disculpe. Estamos cerca. No, Filipinas. Hubo un error en el tipeo del guión. Nuestro amigo Duterte. Exactamente. No me traicione a mi amigo Duterte, por favor. Vamos a hacer un eje. Trump, Duterte, Bolsonaro, doctor. Ese es el verdadero eje del mal. Ese es el eje el viejo eje nazi. Sí, claro. Ahí sí está para los que son creyentes, ahí está el diablo en su máxima expresión. Bueno, entonces ¿hacemos Filipinas? Sí, porque parece que esta política de drogas ceros, de represión, no solo al narcotráfico, sino también a los consumidores, y esta manera de alentar que tiene el presidente Rodrigo Duterte a que no solo las fuerzas de seguridad se dediquen a esto, sino que se conformen escuadrones de la muerte, ha hecho que las cárceles estén abarrotadas. Vamos a ver, F. Las condiciones de la cárcel de Quezón en Metro Manila empeoran a la par que lo hace la lucha contra las drogas y el crimen en el país. Presidiarios en celdas abarrotadas, cuyas posesiones cuelgan de los barrotes del techo, piden turno para dormir en los pocos espacios disponibles en el suelo. La prisión fue creada para albergar tan solo a 800 condenados, pero está ahora habitada por unos 4.000 hombres, según informó un oficial del centro. La batalla del presidente Rodrigo Duterte contra el narcotráfico contribuye al aumento de las cifras de gente que termina en esta cárcel. El superintendente Randall Latoza afirmó este lunes que la mayoría de los hombres en el complejo eran miembros de pandillas que fueron acusados de cometer diversos crímenes. La mayoría de los arrestados son supuestos traficantes de drogas ilegales y fueron detenidos como parte del plan de Rodrigo Duterte para poner fin a la venta ilícita de estupefacientes, que ha terminado con la vida de unos 4.000 sospechosos desde julio. Bueno, bastante crudas las imágenes de una cárcel ahí en Filipinas. El hacinamiento en una cárcel de 800 personas, hay 4.000 producto de esta política de persecución que ha establecido Duterte en Filipinas. Pero esas cifras sería interesante tenerlas bien en claro, ¿no? 4.000 muertos desde el mes de julio. Sí. Extrajudiciales, además. No todos. No, bueno, sí. Sí, son extrajudiciales. Sí, el problema es el llamado de Duterte es decir, el presidente del Estado da vía libre a las fuerzas de seguridad para que aniquilen a consumidores de droga o narcotraficantes, y a su vez le dice a la población que lo puede hacer libres de eso. Esto obviamente genera una violencia indiscriminada, y me parece que muchos aprovechan para ajustes de cuentas personales. Pero esto es muy particular lo que está sucediendo en Filipinas, que nosotros lo venimos tratando siempre. ¿Se puede hablar de un Estado democrático ante esta situación de cosas, más allá de que Duterte lo eligieron por elecciones? No, parece un Estado más policial que democrático.
Mucho más. 4.000 asesinatos extrajudiciales en 4 meses, Mariano. Y por eso una cosa espeluznante, ¿no? Sí, es terrible. Y parece que no, que en estas situaciones es donde se observa cómo la comunidad internacional no tiene capacidad de reacción o de intervención. Y seguimos indignados por el dictador Maduro, me pregunto, bueno. Sí, claro. No mezclemos todo, ¿no? Pero hay que sí, pensar un poco... tiene que ver con la direccionalidad que se le da en la agenda política y en la agenda mediática a ciertos temas y a otros no. Claramente. Mirá si la imagen que vemos ahora a continuación sucedía en Venezuela, en Bolivia, en Cuba o en Ecuador. Vamos. Una protesta contra la presencia de tropas estadounidenses en Filipinas ha desembocado en violencia. En una batalla campal se han convertido los exteriores de la Embajada de Estados Unidos en Manila. Un furgón policial arrollaba a un grupo de manifestantes, causando al menos 3 heridos. Los agentes utilizaban gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar las protestas. El número de heridos aumentaba en los enfrentamientos entre activistas y policía. 21 personas han sido arrestadas. El presidente filipino Rodrigo Duarte, que ha tensado con sus insultos las relaciones con Estados Unidos, ya ha anunciado que revisará el pacto militar. Bueno, ahí creo que en las imágenes más fuertes ese furgón de la policía arremetiendo contra los manifestantes, atropellando muchísimo de eso y después retrocediendo y volviéndolos a atropellar. Está tensa la situación en Filipinas. Por un lado tenés a Duterte, que hizo unas declaraciones muy violentas contra el embajador de Estados Unidos y contra el presidente Obama. Después tenés una mezcla de muchas cosas, ¿no? Acuerdos militares, evidentemente, tropas estadounidenses en Filipinas, la gente va a manifestar y los policías del gobierno los pasan por encima, ¿no? Es una mezcolanza de cosas. Sí, y aparte, digo, ahí efectivamente me ves todas las contradicciones de esta política, porque también, digamos, el presidente ha manifestado que quiere terminar ese vínculo con Estados Unidos y que esas tropas se vayan. Así que... bueno, las contradicciones, veremos qué pasa. Bueno, vamos a hablar tenemos tiempo antes de irnos para hablar un poquito del papel de la prensa y de Russia Today, justamente hoy iniciábamos con Russia Today en Estados Unidos. ¿Podemos ver lo que pasa con Russia Today en el Reino Unido? Sí, veamos antes de irnos. Justamente, a ver, cuando hablamos de libertad de expresión, mirá lo que nos reporta el corresponsal de la cadena RT en Londres. Con una carta recibida hace solo unas horas por parte del banco NatWest, se le comunicaba a RT Londres que sus cuentas van a ser canceladas a partir del 12 de diciembre del 2016. La relación contractual que tenía este banco con RT Londres es de más de 10 años y hasta el momento con esa carta se comunica la cancelación y el bloqueo de las cuentas, pero no se explica ningún motivo. Hasta el momento lo que explica esa misiva es que la decisión es final, no hay vuelta atrás y que lo que se va a llevar a cabo en los próximos meses es el bloqueo de todas las cuentas de RT en Londres. La situación ahora lo que implica son dos preguntas. Por un lado, ¿qué es el motivo que le ha llevado a este banco a bloquear las cuentas? Como decimos, no hay ninguna explicación. Y por otro lado, las consecuencias que tiene para el futuro de RT en Londres este tipo de medidas de este banco. Por otro lado, las reacciones no se han hecho esperar. En esta misma casa, la directora del canal comunicaba a través de Twitter esta decisión del banco y decía de manera irónica cómo la libertad
libertad de expresión pues campaba a sus anchas en Reino Unido. Mientras tanto, también ha hablado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, y decía en ellas que a partir de que el Reino Unido había abandonado la Unión Europea, parece que las obligaciones con la libertad de expresión también habían terminado. Estamos pendientes ahora de toda la información, de todo lo que venga, de todos los detalles para conocer más sobre esta noticia de última hora y también de posibles reacciones por parte de la propia entidad bancaria de NatWest, como también del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Bueno, parece que hay cadenas que molestan en Europa. Ya ocurrió con Hispan TV en España, con Press TV también en el propio Reino Unido. Parece que hablamos de libertad de expresión, pero nos interesa la hegemonía comunicacional. Con RT en Argentina también, con Telesur en ciertas empresas de cables, en cableras en Argentina. Hay que prestarle atención a esto, porque la restauración conservadora también necesita un silenciamiento de los medios y los periodistas que molestan, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor, si yo me despido, acá tengo que ir a una cena con Donald, y bueno, mañana, si parece, le cuento. Perfecto, vaya y después mañana tendremos ahí toda la información del debate, del último. Sí, tenemos que hacer el balance del debate. Perfecto. Así que esperamos toda la información, los detalles de la cena y a ver quién salió ganador en este tercer y último debate a apenas 18 días de las elecciones del 8 de noviembre. Meta, le mando un abrazo grande desde Washington y la invitación, como siempre, a que estés con nosotros en Ojo con los Medios mañana, 10:30 de la noche, en estas transmisiones Bolivia-Gringolandis que estamos implementando. Un abrazo grande. Abrazo, comandante, y cerramos este capítulo de Ojo con los Medios con tema medio ambiente y algo que nos viene preocupando mucho, que es la pérdida de hielo en el Ártico. Es muy dramático, lo reporta la televisión española. Es una imagen insólita porque este fiordo siempre se congelaba en invierno. Desde hace 7 años permanece así. Los bloques de hielo recuerdan que estamos a tan solo 1000 kilómetros del Polo Norte, en el Ártico, el lugar del mundo más afectado por el cambio climático. Un laboratorio cada vez más accesible para los científicos. Eso, por ejemplo, se llama Laminaria solidungula. Es una especie endémica del Ártico. Y bueno, crece solamente en lugares fríos, entonces lo que va a ser afectado del cambio climático. Es la imagen que se repite continuamente. Más y más bloques de hielo que se desprenden del glaciar que se ve consumido por las altas temperaturas. El glaciar que hay detrás ha retrocedido 2 kilómetros en los últimos 5 años, 400 metros solo el año pasado. Ahora los investigadores se preguntan cómo van a responder las distintas especies. Algunas de ellas son más tolerantes al cambio de las temperaturas, otras no, entonces buscan los lugares más fríos. El cambio climático afecta al Ártico al doble de velocidad que al resto de nuestro planeta. En 2014 y 2015 se han batido todos los récords de temperatura y este año, el 2016, va camino de convertirse en el año más caluroso del que se tienen registros. Uno solo se puede hacer a la idea de cómo es este desierto helado desde un avión. Son 36.000 kilómetros cuadrados. Parece mucho, aunque los datos no dicen lo mismo. En los últimos 30 años el Polo Norte perdió el 40% de su capa de hielo.